Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, acorde a la hora que estén viendo este video. En esta ocasión vamos a repasar las videoclases de fisiología y biofísica. En esta ocasión, fisiología cardíaca con el tema corazón como bomba. Muy bien, si recordamos un poco de la anatomía básica del corazón, este órgano muscular eh, tiene de forma triangular, con la base dirigido hacia atrás y el vértice hacia adelante y hacia la izquierda. Este va a presentar cuatro cavidades, dos aurículas, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierda. Ambas cavidades, las del lado derecho versus las del lado izquierdo, van a estar separadas por lo que es el tabique interauricular, ¿no?, entre las aurículas, e interventricular entre los ventrículos, lo que nos va a dar dos bombas cardíacas, una bomba derecha y una bomba izquierda. Las aurículas se van a comunicar con los ventrículos a través de lo que son los orificios auriculoventriculares, donde se va a encontrar el aparato valvular, ¿no?, que va a ser tricuspidio, que va a tener tres válvulas en el lado derecho, y bicuspidio o mitral en el lado izquierdo. De los ventrículos van a nacer los grandes vasos, el tronco pulmonar en el ventrículo derecho y la arteria aorta en el ventrículo izquierdo, mismas que van a tener en su origen su aparato valvular tricúspide, la válvula semilunar pulmonar en el caso de la arteria pulmonar y la aórtica en el caso de la arteria aorta. Les recomiendo hagan un repaso de la anatomía cardíaca. Muy bien, si recordamos un poco la circulación, nosotros tenemos dos tipos de circulación, la llamada la circulación menor y la circulación mayor. Este es un concepto muy básico que puede ser preguntado, ¿no?, como parte de ciencias básicas, ya sea en anatomía, en fisiología, etc. ¿En qué consiste la circulación menor? La circulación menor va a ser aquella que va a comenzar en lo que es el ventrículo derecho, y empieza en el ventrículo derecho, ¿no?, en el cual se origina lo que es el tronco pulmonar. La sangre va a ir hacia los pulmones y esta va a finalizar en la aurícula izquierda. Y la circulación mayor, la que va a iniciar a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo, en el otro ventrículo, ¿no? Inicia acá, sale por la arteria aorta, todas sus ramas, y retorna a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha, ¿no? Circulación menor, inicia en ventrículo derecho y finaliza en aurícula izquierda. Circulación mayor, inicia en ventrículo izquierdo y finaliza en aurícula derecha. Muy bien, si recordamos igual rápidamente cuál es el mecanismo de acoplamiento de excitación y contracción en el músculo cardíaco, ¿no? En este pequeño esquema vamos a ver el potencial de acción y cómo se va a generar el mismo, ¿no? Miren, entonces este es un esquema de lo que es la membrana celular de un miocito cardíaco. Ahí pueden ver la doble capa de fosfolípidos, ¿no? Ahí se puede ver el llamado sarcolema en este caso. Entonces viene lo que es el potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción va a activar los canales de calcio, ¿no?, que son esas proteínas de membrana, ¿no?, que está a nivel de lo que son los túbulos T. Se va a abrir y va a facilitar la entrada de calcio extracelular a nivel intracelular, ¿no? El mismo también que va a permitir el estímulo de lo que es el retículo sarcoplásmico, ¿no? Este retículo sarcoplásmico que también tiene el retículo sarcoplásmico, que en el músculo cardíaco va a almacenar calcio, mismo que va a ser liberado al mismo tiempo, ¿no? Y ahora, secundario al aumento de la concentración intracelular de calcio, ¿no?, se va a producir lo que es el fenómeno de contracción de las fibrillas miocárdicas, ¿no? Luego de la contracción, ¿no?, el calcio va a ser nuevamente almacenado en los retículos sarcoplásmicos, ¿no?, o retículo endoplásmico liso, ¿no?, por una parte, y por otra parte el calcio va a salir otra vez hacia el líquido extracelular a través de los canales sodio-calcio, ¿no? Sale calcio, entra sodio, ¿no?, el tipo de transporte antiporte, ¿no? Luego el sodio va a ser regulado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí algo muy importante a destacar, a diferencia de la contracción, del fenómeno de contracción del músculo esquelético, es que es muy importante
el calcio intracelular, ¿no? Que se almacena en el retículo sarcoplásmico. Muy bien, la duración de la contracción va a depender del potencial de acción y la meseta de la misma, ¿no? Como se estudió en la videoclase pertinente, este puede durar 0,2 segundos en las aurículas y 0,3 segundos en los ventrículos, ¿no? Estas proteínas son de calcio, son las proteínas sensibles a voltaje, llamado receptor de hidropiridínico. ¿No? Aquí un esquema rápido que les vuelve a explicar lo que mencionamos. Viene el potencial de acción en la membrana muscular, va a despolarizar los túbulos T, se van a abrir los canales de liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico, aumenta la concentración intracelular de calcio, el calcio se une a la troponina C, lo vamos a ver ahorita qué es esa troponina C, ¿no? Se produce un ciclado de puentes cruzados, ¿no? Se acumula el calcio en el retículo sarcoplásmico, ¿no? Aquí se ha producido la contracción y luego la relajación, ¿no? Si recordamos, en el músculo existen los filamentos gruesos o de miosina y los filamentos delgados o de actina, ¿no? Filamentos gruesos, miosina y filamentos delgados, y la interacción de estos es el que produce la contracción, ¿verdad? Los filamentos delgados de actina a su vez van a contener las siguientes proteínas: actina, tropomiosina y troponina. Esto es muy importante, ¿no? Estos contienen todos estos de acá. A su vez, la troponina va a estar formado por la llamada troponina T, la T de tropomiosina, la troponina I de inhibición. Esta es muy importante ya que inhibe la interacción de la actina con la miosina, y la troponina C, C de calcio, ¿no? Que cuando el calcio, este calcio intracelular, se une a esta porción de esta troponina, ¿no? Permite la interacción de actina y miosina, ¿no? Y cuando está en relajación, actúa la de inhibición. ¿Listo? Y ahí está, como pueden ver, el ciclo de puentes cruzados, ¿no? Como la miosina camina hacia el extremo positivo de la actina, ¿no? Para producir el acortamiento y generación de fuerza, ¿no? Y al final el fenómeno de excitación-contracción. Muy bien, pasamos rápidamente a los periodos del ciclo cardíaco. Lo vamos a repasar igual brevemente, ya que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen estos conceptos básicos, pero es muy importante recordarlo, ¿verdad? En el ciclo cardíaco existen dos periodos, el periodo de sístole y el de diástole, o fase de sístole o de diástole. En la sístole, ¿no? Se va a contraer, en este caso, los ventrículos, ¿no? Y secundario a su contracción va a expulsar la sangre, ¿no? Y el periodo de diástole, en el cual los ventrículos se van a relajar, ¿no? Y va a permitir el llenado de la misma, ¿no? Tanto eso en relación a los ventrículos, ¿no? Sístoles y diástoles ventriculares, pero también, ¿no? Cabe mencionar que existe sístole y diástole auricular. ¿Listo? Muy bien. El número de contracciones en un minuto nos va a dar lo que es la frecuencia cardíaca, que en promedio va de 60 a 100 latidos por minuto. Un valor por debajo de por debajo de 60 se denomina bradicardia, un valor por encima de los 100, taquicardia, ¿no? Aquí un concepto muy importante es que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando aumenta el número de contracciones por minuto, la duración de cada ciclo cardíaco disminuye, ¿no? Incluida la contracción y la relajación, y esto le da menos tiempo de prepararse a los ventrículos, ¿no? Digamos, si aumenta la frecuencia cardíaca 150, 160, no le da el tiempo suficiente a los ventrículos de relajarse, ¿no? Y volver a cargarse de sangre, por lo cual disminuiría lo que es el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón expulsa por minuto. Aquí en este esquema vemos otra vez lo mismo. Miren, en el periodo de diástole, como los ventrículos se relajan, los orificios auriculoventriculares, donde están los aparatos valvulares, se abren, ¿no? Se aperturan los aparatos valvulares, ¿no? Y las aurículas se contraen, ¿no? Y estas válvulas semilunares se mantienen cerradas. Es muy importante que recuerden eso, ¿no? Listo, se llena, ¿no? Ahí está. Y en el periodo de sístole ventricular, miren cómo las válvulas atrioventriculares ahora están cerradas, esto para evitar el reflujo de sangre de aquí a aquí, ¿verdad? Y se tienen que aperturar lo que son los aparatos valvulares arteriales, pulmonar y aórtica, o semilunares, ¿no? Esa disposición es muy importante que las recuerden. Entonces, ¿cuáles serán las funciones de las válvulas? Aquí les vamos a poner rápidamente, ¿no? Tenemos, miren, por ejemplo, de las arteriales, hasta la válvula semilunar
o arterial pulmonar y la aórtica, ¿no? Que como pueden ver en la pulmonar es una anterior, dos posteriores, ¿no? Derecha, izquierda, y en la aórtica son dos anteriores y una posterior. No es muy importante, igual que recuerden que son tres, ¿no? Ya que si existiera una alteración congénita en la que faltara una de estas válvulas, ¿no? Nos daría una cardiopatía específica que las de pasarán más adelante, ¿no? Y aquí en los aparatos valvulares atrioventriculares, ¿no? Atrio es lo mismo que aurícula, auriculoventriculares, ahí pueden ver que es tricuspidio, ¿no? Tiene tres valvas, 1, 2, 3, ¿no? Aquí y aquí es mitral solamente 2, y ya dijimos cuál es la función de las mismas, ¿no? Evitar el reflujo de sangre. En el caso de las atrioventriculares va a evitar el reflujo de sangre de ventrículos a aurículas cuando los ventrículos estén contraendo, ¿verdad? Y de las válvulas semilunares o arteriales, ¿no? Es evitar el reflujo de sangre, ¿no? Cuando dicha sangre ya está en los vasos, ¿no? En las arterias de gran calibre, ¿no? Para evitar de que cuando baje la presión estos se fluyan retrogradamente hacia los ventrículos. Igual, recordando un poco de la anatomía básica, ¿no? Este es un aparato valvular, en este caso es de la mitral, ¿no? Si recuerdan, a nivel de los ventrículos existen los músculos papilares de primer orden, segundo orden y tercer orden, que lo verán en la clase de anatomía. Por ejemplo, las de primer orden, los llamados pilares, miren, son como pequeños triángulos cuya base está en el ventrículo, y de su vértice nacen las llamadas cuerdas tendinosas, ¿no? Y estas cuerdas tendinosas son las que se van a insertar, se van a unir a las válvulas como tal. ¿Y cuál va a ser la función de estos músculos y estas cuerdas tendinosas? Que su función va a ser que cuando el aparato valvular se cierre, ¿no? Cierre el paso de aurícula a ventrículo, estas válvulas no se protruyan, no se pasen por completo hacia las aurículas, sino las mantienen en una posición neutro, si quieren, ¿no? Si no existiera este mecanismo de sostén, pues estas simplemente se pasarían al otro lado. ¿Listo? Esa es su importancia. Ahora, en relación al ciclo cardíaco, hay un diagrama llamado el diagrama del ciclo cardíaco o diagrama de Wiggers, que es muy importante que sepan interpretarlo, ya que les va a dar muchas horas, ya que les va a resumir muchas horas de estudio si logran comprenderlo. Y aquí está el resumen de todo el tema en palabras simples, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que vamos a analizar un poco a detalle. Muy bien, como pueden ver en este diagrama de Wiggers, va a haber esta columna vertical, ¿no? Esta línea vertical que está en relación en esta parte inferior con lo que es el volumen. Ahí pueden ver 50, está en ml, 50 ml, 90, 130, y esta parte superior en milímetros de mercurio, la presión dentro del ventrículo. El diagrama de Wiggers está basado en lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Luego ustedes pueden sacar las conclusiones para el otro ventrículo. Aquí está 20, 40, 60, 80, 100 y 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y pueden ver varias líneas, ¿no? Por ejemplo, esta línea punteada entrecortada de la parte superior me representa la presión aórtica, la presión dentro de la aorta, ¿no? Esta otra línea punteada de aquí abajo, la presión en las aurículas, en este caso en la aurícula izquierda, ¿no? Esta línea roja me va a representar lo que es la presión ventricular, ¿no? Y ahorita vamos a interpretarlo. Miren cómo va a ir subiendo, ¿no? Y nos dice que de 0, miren cómo aumenta hasta 80 milímetros de mercurio, ¿no? Dentro del ventrículo izquierdo. Al mismo tiempo que vamos a ver esto, hay que hacer la comparativa con los cambios de volumen, ¿no? Es decir, esta parte de arriba me va a decir el cambio de presión dentro del ventrículo, ¿verdad? Esta línea azul, miren, me dice los cambios de volumen dentro del ventrículo, ¿no? Aquí va alrededor de 120, ¿no? ml. Va a haber un periodo en el cual va a estar a 50 ml el ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí, estos dos de aquí abajo ayuda a complementar, miren, en relación a los cambios que va a haber de presión de volumen en comparativa con el electrocardiograma, ¿no? Y el fonocardiograma, ¿no? Que se verá más a detalle en la clase pertinente. Entonces vamos a empezar con lo que es la presión ventricular, esta línea roja. Aquí 1, miren, aquí en 1, aquí está 1, si es de mitral, ¿no? Miren, este pequeño
periodo de tiempo de acá. Aquí hay una línea vertical, aquí hay otra línea vertical, ¿no? Esta línea es roja, estamos en 0 milímetros de mercurio. Y aquí hay aquí está la fase llamada la fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esta fase de contracción isovolumétrica? Que está encerrando este pequeño espacio de la línea roja. Es aquel periodo de tiempo en el cual va a incrementarse la presión dentro del ventrículo izquierdo. Miren como desde 0 está empezando a subir hasta los 80 milímetros de mercurio, ¿no? Fase de contracción isovolumétrica, iso es igual, ¿no? Y volumen. Empieza a haber un aumento de la presión intraventricular, pero sin cambio de volumen. Miren como aquí, en este periodo de tiempo, el volumen del ventrículo izquierdo está alrededor de los 120 a 130. Y en lo que dura de aquí a aquí, no hay cambio en el volumen, ¿verdad? Listo. Ahora miren, cuando la presión dentro del ventrículo izquierdo incrementa hasta los 80 milímetros de mercurio, ¿qué se va a producir aquí? En esta pequeña muesquita. ¿Ven? Aquí una pequeña muesquita. Es el número 2. Apertura de la válvula aórtica, ¿no? Que está en relación con la fase de expulsión. Entonces, cuando la presión dentro del ventrículo izquierdo se incrementa hasta por lo menos los 80 milímetros de mercurio, aquí se va a abrir la válvula aórtica, ¿no? Y la sangre va a empezar a salir del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, sus ramas. ¿Listo? Entonces, eso pasa aquí. Luego se produce lo que es el periodo de expulsión. Miren, el ventrículo izquierdo sigue aumentando su presión, llega hasta los 120, ¿no? Llega hasta los 120. Ahora aquí vamos a bajar y miren cómo en este periodo de expulsión que dura de aquí hasta acá hay un cambio de volumen, ¿no? Que en relación a esa fase de expulsión, cambio de volumen en el ventrículo izquierdo, ¿no? De lo que estaba a 130, miren cómo ha ido disminuyendo su volumen hasta los 50 ml. ¿Listo? Y la presión de lo que es el ventrículo izquierdo llega a su tope, ¿no? 120, luego empieza a bajar y aquí otra vez hay otra muesquita, miren, alrededor de los 100 milímetros de mercurio, 3. Cierre de la válvula aórtica, ¿no? Entonces, cuando la presión del ventrículo, ¿no?, vuelve a descender, llega alrededor de los 100, otra vez se produce otra muesca y aquí se va a cesar la válvula aórtica para evitar el reflujo de sangre de la arteria hacia lo que es el ventrículo. ¿Listo? Ahora miren, aquí hay una línea vertical y aquí está su contraparte, ¿no? Y me delimita otra vez este pequeño espacio de acá. Este se va a llamar el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Qué quedará decir? Mira, iso otra vez, iso es lo mismo, volumen es lo mismo, ¿no? En el periodo de relajación isovolumétrica va a haber disminución de la presión intraventricular, ¿no? En este caso del ventrículo izquierdo, ¿no? Y desde 100 empieza a descender otra vez hasta 0, ¿no? Pero sin cambio de volumen, miren, sin cambio de volumen, el volumen se ha mantenido alrededor de los 50, en lo que estaba abajo. ¿Listo? Esos dos conceptos son muy importantes y ha sido preguntado. ¿Qué es contracción isovolumétrica y qué es relajación isovolumétrica? Contracción era aumento de presión intraventricular sin cambio de volumen, y relajación isovolumétrica, disminución de la presión intraventricular sin cambio de volumen. ¿Listo? Muy bien, ahora entonces miren otra vez como la línea roja empieza a descender, ¿no? Y aquí se produce otra muesca, la 4, ¿no? El punto 4, que es la apertura de la válvula mitral, ¿no? En relación a la fase de llenado rápido. ¿Listo? Entonces cuando vuelve a bajar la presión del ventrículo izquierdo, se vuelve a aperturar la válvula, en este caso mitral, ¿no? El aparato valvular del lado izquierdo, con el cual se está basado este esquema de Wiggers, ¿no? Para que otra vez ese ventrículo se vuelva a llenar. Miren, y se produce lo que es la fase de llenado rápido. Entonces miren cómo en esta fase de llenado rápido, ¿no?, la sangre pasa de la cava a la aurícula y de la aurícula directamente hacia lo que es el ventrículo, y el volumen otra vez empieza a subir de 50, miren, sube hasta casi 120, ¿no? Luego viene el periodo de diástasis, ¿no?, y el periodo de cebado auricular o de sístole auricular, ¿no?, en la cual va a expulsar el 20 a 30% más restante que se queda en la aurícula, ¿no? Y luego otra vez inicia el ciclo. Miren, otra vez periodo de contracción isovolumétrica y todo lo que ya mencionamos. Entonces, si se dan cuenta, este pequeño cuadro me resume lo que es el ciclo cardíaco.
¿no? Y es muy sencillo, ¿no? Si logran interpretarlo de manera correcta. ¿Listo? Muy bien. En las siguientes clases de electrocardiograma y fonocardiograma se verá, ¿no?, más a detalle cómo se va a comparar con las fases del electrocardiograma, ¿no?, que igual es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos lo que es la onda P, que está en relación con el periodo de contracción auricular, ¿no?, que está aquí la onda A, ¿no? El QRS con el periodo de contracción ventricular, la onda T con el periodo de relajación ventricular, ¿no? La onda U, que estaría en relación con la relajación auricular, en este caso no se ve en un electro normal, ya que está tapado por lo que es la onda T, ¿no? Y ahí vemos igual su correlación con los ruidos cardíacos, 1, 2, 3. Entonces vamos a mencionar rápidamente algunos conceptos que mencionamos en el diagrama de Wiggers, ¿no?, que es muy importante tenerlo en cuenta. Función de las aurículas como bombas de cebado: la sangre fluye de los grandes vasos hacia las aurículas y de esta hacia los ventrículos de manera directa en un 80%, pero hay un 20% adicional que se queda en las aurículas, ¿no?, el cual se recupera gracias a la contracción de las mismas, de las aurículas. Por lo tanto, estas van a proporcionar hasta un 20% más de eficacia, ¿no?, en relación a la contracción ventricular, ¿no? Vamos a ver también los cambios de presión dentro de las aurículas, las ondas A, C y B. Esto igual lo vamos a pasar de manera rápida, ya que lo explicamos en la videoclase de semiología cardíaca en relación a las presiones venosas, ¿de acuerdo? Ahí también lo van a ver. Aquí están, miren, tenemos la onda A, un seno, onda C, el seno X, la onda B y seno Y, ¿no? Esta onda A que veían en el diagrama de Wiggers también, ¿no?, ahí va a estar relacionada con la contracción auricular. La contracción auricular me genera esta onda, ¿no? Luego tenemos lo que es la onda C. Esta onda C va a estar en relación con lo que es el inicio de la contracción ventricular, ¿no?, con un ligero reflujo de sangre hacia las aurículas y la protrusión de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas, ¿no? Y la otra onda, la onda B, que está en relación con el periodo hacia el final de la contracción ventricular y llenado ventricular, ¿no? Algo muy importante son el valor de las presiones. Por ejemplo, la presión de la aurícula derecha, ¿no?, cuando ésta se está contrayendo, ya que la presión en diástole auricular es cero, ¿de acuerdo? Cuando estas se contraen, empieza a incrementar la presión dentro de estas aurículas. Por ejemplo, en la aurícula derecha aumenta hasta 4 a 6 milímetros de mercurio cuando ésta se está contrayendo. La de la aurícula izquierda aumenta un poco más, hasta 7 a 8 milímetros de mercurio cuando se están contrayendo en sístole auricular, ¿no? Pero cuando ambas se relajan, están en cero. ¿Listo? Repasamos una vez. Bueno, ahí se los dejo para que puedan leerlo con calma. Esto ya lo dijimos en el diagrama de Wiggers, ¿no? Ya mencionamos qué es la contracción isovolumétrica, ¿no? Ya lo mencionamos. La expulsión lenta, contracción de los ventrículos, hay disminución de volumen ventricular, ¿no?, y disminuye presión a nivel de la aorta. Expulsión rápida, cuando hay contracción ventricular y aumenta la presión en los ventrículos y en la aorta, ¿no? Periodo de diástole, otra vez más, ¿no? El periodo de relajación isovolumétrica, ya repasamos muchas veces dicho concepto, ¿no? El periodo de llenado rápido y el periodo de diástasis. Llenado rápido cuando hay relajación ventricular y disminución de la presión ventricular, y el periodo de diástasis, ¿no?, que igual lo vimos en el diagrama de Wiggers, en el cual se relaciona con la relajación ventricular, disminución de la presión en el ventrículo, ¿no?, y hay un mayor llenado ventricular, ¿no? Muy bien, hay un par de conceptos que igual hay que repasarlos, ¿de acuerdo? En lo que dura la sístole y en lo que dura la diástole, ¿de acuerdo? Esta la podemos dividir en tiempos, ¿de acuerdo? Digamos, aquí está la sístole, voy a ponerlo como 1, y aquí va a estar la diástole, y aquí otra vez la sístole, de aquí a aquí, ¿no? Y decir de sístole a diástole, y en lo que la diástole se prepara para volver a iniciar el ciclo. Hay un tiempo determinado, ¿no? Ese tiempo lo podemos dividir en 3, tanto el de la sístole como el de la diástole. Lo podemos dividir en 3 tercios si quieren. Tercio, 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 ¿de acuerdo? La primera parte la vamos a denominar proto, ¿de acuerdo? Proto, le voy a poner una P, proto. La parte media, ¿no?, en relación a ese tiempo, meso.
¿de acuerdo? Y la parte final lo vamos a llamar tele, ¿de acuerdo? Esos 3/3 de tiempo que hay en sístole, y diástole lo vamos a clasificar así: proto, meso, tele, ¿no? Proto el primer tercio de tiempo, meso la parte media y tele la parte final. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a dar esto? En la sístole va a haber la protosístole, la mesosístole y la telesístole, es decir, ¿no? Al inicio de la sístole, en la parte media de la sístole y en la parte final de la sístole. Lo mismo en la diástole, protodiástole, mesodiástole, telediástole, si quieren, ¿de acuerdo? Ese concepto muy básico es importante que los recuerden, ¿de acuerdo? Incluso para cuando se pasen la parte de semiología. Ahora, ¿qué será entonces el volumen telediastólico? No va a ser ese periodo de tiempo al final de la diástole. ¿Listo? Volumen de los ventrículos al final de la diástole. Entonces, en el último periodo de la diástole, cuando ya esté bien llenito, el ventrículo, en este caso el izquierdo, ¿no? Este va a tener una capacidad de 110 a 120 ml. ¿Listo? Eso es muy importante. Eso es lo máximo que se va a llenar en el ventrículo izquierdo. El volumen sistólico va a ser el volumen de sangre que va a expulsar, en este caso el ventrículo izquierdo, en cada latido, en cada sístole, el cual va a ser 70 ml. Miren, del total que se llena el ventrículo izquierdo, solamente 70 ml es expulsado y es el llamado volumen sistólico. ¿De acuerdo? Ahora, después de la diástole, ¿qué viene? Viene lo que es la sístole, ¿no? Que tiene igual 3 tiempos, proto, meso, tele. Ahora miren, al final de la sístole, es decir, luego de que ese ventrículo se contrae y está en el último periodo de tiempo de contracción sistólica, volumen telesistólico, ¿cuánto se va a quedar de remanente en ese ventrículo? Solamente de 40 a 50 ml, ¿no? El volumen telesistólico entonces es de 40 a 50 ml, ¿no? Si se dan cuenta es la resta, ¿no? De esto menos esto, lo que tiene el corazón al final de la diástole en el volumen sistólico, ¿no? Lo que va a expulsar, y cuando termina la sístole, lo que va a quedar. ¿Listo? Este volumen sistólico lo podemos ver en porcentaje, ¿de acuerdo? Y ese va a ser la fracción de eyección, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la fracción de eyección? La fracción de volumen telediastólico, ¿no? Que es propulsada, y ese representa un 60%, lo normal, ¿de acuerdo? Los volúmenes telediastólicos pueden llegar de forma fisiológica, ¿no? Frente al esfuerzo, hasta 150 hasta 180 ml, ¿no? De aquí arriba, ¿no? Mediante un aumento de volumen telediastólico y la reducción del volumen telesistólico, ¿no? Se puede aumentar el volumen sistólico hasta más del doble de lo normal, ahí como complementario. El volumen sistólico, va a resultar de ¿qué? De la diferencia entre lo que es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, ¿de acuerdo? Si nos pidieran hacer algún ejercicio, ¿no? Ahí están las fórmulas resumidas. La fracción de eyección es igual a ¿qué? A la división del volumen sistólico sobre el volumen telediastólico, ¿no? Esa fracción de eyección, ¿no? Que el 60%, es muy importante, ya que es un indicador de contractilidad, ¿no? El valor normal era 60%. Si este está incrementado, ¿no? Nos dice que hay un incremento en la contractilidad. Si está disminuido, ¿no? Nos dice que hay una disminución en la contractilidad, nada más, ¿de acuerdo? Y ahí, ¿no? Algo que van a ver cuando estudien la parte de insuficiencias, ¿no? Ya que esta se puede clasificar leve, moderado o severo en relación al porcentaje, ¿no? De la fracción de expulsión, ¿no? En la cual hay un compromiso severo cardíaco cuando este está por debajo de los 30. Listo. ¿Cuáles van a ser las presiones y los volúmenes en cada ciclo, ¿no? Como dato memorístico puede ser preguntado. Miren, aquí está aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Bomba derecha, arteria pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria aorta, ¿no? Esto ya lo mencionamos. En la aurícula derecha, ¿no? Y en la aurícula izquierda la presión cuando está en diástole es 0, ¿no? Cuando están en sístole, ¿no? Puede incrementarse de 4 a 6 y de 7 a 8, ¿no? Ahí está, ¿ves? Lo mismo que dijimos.
Todo lo que es de la bomba izquierda ya lo hemos explicado, no sé si se han dado cuenta, ¿no? En sístole el ventrículo izquierdo esta va a incrementarse hasta los 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando está en diástole el ventrículo izquierdo no llega a cero, mucho ojo, ¿no? La presión en la arteria aorta, ¿no? Es la que me da la presión arterial, ¿no? Y esta es la que se mantiene, ¿no? En el 120-80, lo que evaluamos. ¿Listo? En el ventrículo izquierdo, no, cuando esté en sístole, este solamente va hasta los 25. Cuando esté en diástole, va hasta 0, ¿verdad? Y hay otros datos más para complementar, como pueden ver, miren. Y en la arteria pulmonar, no, muy importante. ¿Cuánto es la presión sistólica de la arteria pulmonar? 25, ¿no? Y la diastólica 10, ¿no? Estos valores, especialmente de la bomba derecha, ¿no? En la arteria pulmonar varían si es a nivel del mar o es a nivel de la altura, ¿no? Ya que en la altura estos valores son 5 más. Y la presión arterial media también es diferente, ¿de acuerdo? A tenerlo en cuenta. Bien, pasamos a este diagrama que está en el texto, que es el de relajación volumen-presión, ¿no? El diagrama volumen-presión del ventrículo izquierdo. Como pueden ver acá está la presión del ventrículo izquierdo en milímetros de mercurio, ¿no? Y aquí está el volumen, ¿verdad? 0, 50, 100, 150, 200, 250, ¿no? Y vamos a intentar simplificarlo lo más posible, ¿de acuerdo? Ha habido muchas preguntas en relación a este pequeño cuadro, pero igual es importante saber su interpretación. Miren, en este pequeño cuadro vamos a ver esta línea azul que es el periodo de diástole, ¿no? Y pueden ver aquí cómo en todo este trayecto, ¿no? Va a ir cambiando su volumen, ¿no? Que lo vamos a ver medido aquí, ¿no? Y aquí está aumentado, ¿no? De volumen. Y también en comparativa con su valor en relación a la presión que este va a presentar, ¿no? En diástole. Y en sístole lo mismo, miren. Aquí vemos esta línea verde, ¿no? Y a este lado sus cambios de presión y aquí abajo, ¿no? Los cambios de volumen de la misma. ¿Listo? Y vamos a encontrarnos con estas pequeñas flechitas que ven acá, ¿no? La primera, la 1, es la llamada periodo de llenado, ¿no? Este periodo de llenado va a estar en relación con ¿quién? Periodo de llenado, ¿no? Con el volumen telesistólico, ¿no? Ahí es donde está iniciando, miren aquí, telesistólico, ¿no? Donde en la parte final de la sístole ventricular, ¿no? Solamente quedaba cuánto, el remanente de 40 a 50 ml, ¿no? Luego se viene el periodo de diástole, ¿no? Nos continuamos con la flechita, digamos aquí cerca de la cabecita, ¿no? Y en la parte final del volumen telediastólico, miren como de 50 ya se ha llenado otra vez a 110 a 120 ml, ¿no? Y la presión, miren, de aquí un poco hacia elevado, ¿no? De 0 ha subido hasta cuánto, hasta 12 milímetros de mercurio. ¿Vieron? Facilito. Nos pasamos a la siguiente flechita, que es la fase 2, el periodo de contracción isovolumétrica. Ya ustedes ya saben el concepto, ¿verdad? Contracción isovolumétrica, aumento de la presión intraventricular sin cambio de volumen. Miren cómo está incrementando la presión del ventrículo, pero se ha mantenido en 110 a 120 ml. No ha cambiado, no se ha llenado más. Miren, listo. Siguiente flechita, 3, periodo de expulsión. ¿Qué pasa en el periodo de expulsión? Lo primero, ¿no? Disminuye el volumen de 120 otra vez a 40-50 ml, ¿no? Y la presión va a seguir incrementándose, pero en este caso, ¿no? Va a seguir incrementándose hasta los 120 milímetros de mercurio, ¿verdad? Para mantener la presión dentro de la arteria aorta. Y luego viene el periodo de relajación isovolumétrica, ¿no? Y ya saben otra vez el concepto, aquel periodo en el cual disminuye la presión dentro del ventrículo, en este caso el izquierdo, pero sin cambio de volumen. Listo, ¿verdad? Y lo que nos encierra todo esto es el llamado trabajo cardíaco externo neto, ¿no? Y de este pequeño cuadro nos va a salir el diagrama volumen-presión, que es lo mismo que ya hemos explicado junto al diagrama de Wiggers. Miren, ahí está cuando la válvula aórtica se va a abrir, cuando la válvula aórtica se va a cerrar, cuando la válvula mitral se va a abrir, cuando esta se va a cerrar. Les dejo ahí a modo de ejercicio, ¿no? Para ir viendo la interpretación, que van a ver que es súper sencillo. Nos pasamos a los ruidos cardíacos, ¿no? Tenemos 4 ruidos cardíacos, ¿de acuerdo? Antes de iniciar, el primer
el segundo ruido cardíaco, es muy importante recordar cuáles van a ser sus componentes anatómicos, ¿no? Y en qué periodo del ciclo cardíaco se van a producir. El tercer ruido cardíaco es fisiológico en los niños, ¿de acuerdo? Y es patológico en los adultos, eso es muy importante recordar. Y el cuarto ruido cardíaco, si está presente, es patolio, es netamente alteración cardíaca, es patológico, ¿de acuerdo? Lo mismo lo pueden complementar para más detalles con la clase de semiología cardíaca, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al primer ruido cardíaco. Secundario, ¿a qué fenómeno se va a producir el primer ruido? Al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, cuando estas de aquí, la tricuspidia y la mitral, se cierren, ¿no? Que son casi sincrónicas, se produce el primer ruido cardíaco, ¿no? Ya más adelante estudiarán desdoblamiento del primer ruido y etcétera, más alteraciones, ¿no? Tiende a durar de 0 a 14 segundos, ¿no? Y nos da el clásico loop, del loop-doop, ¿no? Y sus componentes, ¿no? Tiene un componente muscular, valvular, vascular y un componente hemático que no suele ser preguntado en el examen de la residencia, pero hay para más detalles fisiológicos, ¿no? Sus componentes anatómicos que participan. Pero aquí lo más importante es que recuerden, el primer ruido cardíaco es secundario a que cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco se va a producir al cierre de las válvulas sigmoideas o aórticas o semilunares, quiero decir a estas, ¿no? A la de la arteria pulmonar y al de la arteria aorta. Este es un poco más fuerte. Tiene a durar de 0 a 11 segundos, ¿de acuerdo? Y ahí sus componentes anatómicos. Tercer ruido cardíaco. No, este va a estar originado por las vibraciones que se va a generar cuando la sangre entra desde las aurículas hacia un ventrículo poco distensible, ¿de acuerdo? Este es fisiológico en los niños y patológico en los adultos. Ahí está. Cuarto ruido cardíaco se va a generar por las vibraciones, ¿no? En relación a la contracción auricular, ¿de acuerdo? Igual, ahí sus componentes, ¿no? Y los focos de auscultación, por lo menos los 4 básicos, y ustedes saben que hay más, ¿verdad? El accesorio, de herpes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un bonito mnemotécnico para recordarlo, ¿no? Aquí muy importante es recordar, igual lo van a ver en la parte de semiología, donde se van a encontrar dichos focos. Por ejemplo, tanto el aórtico como el pulmonar están a nivel de lo que es el segundo espacio intercostal, borde paraesternal, derecho en el caso del foco aórtico e izquierdo en relación al foco pulmonar, ¿no? Recordemos por qué tienen esta disposición, ya que cuando los grandes vasos, ¿no?, ascienden, estos se van a entrecruzar y se van hacia el otro lado, ¿no? ¿Listo? El foco mitral, este va a estar a nivel de lo que es el quinto espacio intercostal, ¿no? Quinto espacio intercostal y línea medio clavicular del lado izquierdo, ¿no? Y el foco tricuspidio, que nuestro dibujo está aquí abajo, ¿no? Generalmente este se sitúa a este nivel, ¿no?, donde estoy marcando, se sitúa a nivel de lo que es el cuarto espacio intercostal, ¿no? Cuarto espacio intercostal, borde paraesternal del lado izquierdo, ¿no? Y entre este y el foco aórtico suele encontrarse el accesorio. ¿Listo? Vemos en este la duración de lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? El periodo de sístole auricular, ¿no?, va a ocupar un tercio de la diástole, ¿no? Ahí está. Luego viene la sístole ventricular, ¿no? Este es el primer ruido, va a haber un pequeño silencio, el segundo ruido, un gran silencio, seguido de un gran silencio, ¿no? Esta parte igual la vamos a pasar rápida, no es muy preguntado, ¿no?, pero para complementar y la vamos a mencionar. Generación del trabajo cardíaco, ¿no? El trabajo sistólico va a ser la cantidad de energía que el corazón va a convertir en trabajo en cada latido, ¿no? Que va a ser el trabajo minuto, va a ser la cantidad total de energía, ¿no?, que se va a convertir en trabajo, ¿no? Y ahí su fórmula, el peso por la frecuencia cardíaca en un minuto, ¿no? El trabajo volumen presión o trabajo externo está en relación con el paso, ¿no?, con el movimiento de la sangre de las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión, y la energía cinética del flujo sanguíneo, ¿no?, en el cual está en relación con la aceleración de la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtica y pulmonar.
Ahora, la energía necesaria para dicho trabajo cardíaco no es la utilización de lo que es el oxígeno, ¿no? Por parte del corazón. Ahora, ¿de dónde va a venir dicho oxígeno? El 70-90% viene del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, 10 a 30% de otros nutrientes como la glucosa y el lactato, ¿no? Y aquí otro pequeño concepto más que no suele ser preguntado, pero ahí está. El índice de tensión tiempo, ¿no? El consumo de oxígeno va a ser proporcional a la tensión, ¿no? Como concepto biofísico muy importante. El consumo de oxígeno es proporcional a la tensión que se produce en el músculo cardíaco, ¿no? Durante la contracción, multiplicada por la duración del tiempo durante la cual persiste dicha contracción, ¿no? Y la eficiencia de la contracción cardíaca. La mayor parte de la energía química que se gasta se va a convertir en calor y una porción mucho menor en lo que es el trabajo. La eficiencia máxima del corazón normal está entre el 20 y el 25%. Por ejemplo, en aquellas personas con insuficiencia cardíaca, este valor puede disminuir hasta el 5 y el 10%. Y ya para finalizar esta clase, ¿no? Igual es muy importante tener en claro esos conceptos más que vamos a mencionar, el cual es de precarga y el de poscarga, y es muy importante, ¿no? Tenerlos claros desde un inicio. ¿Qué va a ser la precarga? Va a ser el grado de tensión del músculo, ¿no? Secundario al volumen que lo va a distender, ¿no? Cuando éste va a empezar a contraerse, ¿no? Antes de la diástole. Eso es la precarga, ese es el concepto correcto, ¿no? Que nos dan los textos de fisiología, en este caso el Guyton, ¿no? Como base de referencia para la residencia. Que es precarga va a ser el grado de tensión muscular, ¿no? Ya sea dentro de las aurículas como de los ventrículos, ¿no? El grado de tensión antes que éste empiece a contraerse, ¿no? ¿Quién lo va a distender? El volumen que lo va a empezar a llenar, ¿no? Durante la contracción, ¿no? La presión telediastólica, cuando el ventrículo ya se ha llenado, ¿no? Es la longitud en reposo desde la cual se va a empezar a contraer dicho músculo. Ahora vamos a lo que es la poscarga. ¿Qué va a ser la poscarga? Esta poscarga va a estar en relación con la resistencia periférica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la resistencia? Va a ser aquella fuerza que se va a oponer, ¿de acuerdo?, a la circulación de la sangre. Es aquella fuerza que se va a oponer a la expulsión de la sangre de los ventrículos hacia los grandes vasos, ¿de acuerdo? Así lo vamos a definir por ahora. Entonces, ¿qué va a ser la poscarga? Es la carga contra la que el músculo va a ejercer su fuerza contráctil. Entonces va a ser la fuerza que va a tener que generar, en este caso los ventrículos, para poder vencer esa resistencia que se opone al paso de la sangre, la circulación de la sangre. ¿De acuerdo? Ya más adelante veremos cuáles son los componentes de la resistencia. Ejemplo, ¿no? A una mayor... por ejemplo, si la resistencia en la arteria aorta es mayor a la poscarga, ¿no?, va a ser menos el débito cardíaco, es decir, si hay una mayor fuerza que se opone, ¿no?, y el ventrículo no puede vencer, ¿no?, poca sangre va a salir, va a ser menos el débito cardíaco, ¿no? La presión, entonces, ¿qué va a ser la resistencia? La presión de la aorta, ¿no?, que ejerce cuando la sangre sale del ventrículo, ¿no? Va a corresponder al valor de la presión sistólica, ¿no? Y a veces se considera la resistencia de la circulación. ¿Cuáles van a ser ahora los determinantes de la función cardíaca? Tenemos lo que es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿no?, como pueden ver, los componentes de la precarga, ¿no?, la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia, una correcta función auricular y distensibilidad ventricular. ¿De acuerdo? No se debe confundir con retorno venoso con precarga, que no es lo mismo, por el mismo concepto que ya lo dimos, ¿no? El retorno venoso y todos estos, ¿no?, van a favorecer una adecuada precarga, ¿no?, pero no son sinónimos, ¿no? La poscarga, ¿no?, que está en relación con la resistencia, ¿no?, del vaso, ¿no?, sus radios, su grosor, etcétera, ¿no? La contractibilidad, lo mismo, ¿no? Y estos van a darme lo que es el volumen latido, ¿no?, el volumen sistólico de eyección, el cual
más la frecuencia cardíaca nos va a dar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿no? El cual lo veremos esto más adelante, más algunas características de las resistencias periféricas, ¿no? Nos va a dar lo que es la presión arterial, la cual también se estudiará en dicha clase. Bueno, hasta aquí, espero que este resumen haya sido de su agrado y les ayude en sus de paso.